Y vamos a continuar hoy con el estudio, el análisis de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy iniciamos el capítulo 5 de esta serie que ya hemos avanzado durante varios, pues yo digo meses, ¿no? Como 2 meses, como más, porque son 14 los estudios que llevamos hasta hoy. Y vamos a ver lo que nos dice el capítulo 5 respecto a la segunda venida de Jesucristo que hemos estado revisando en esta carta a los tesalonicenses. Así que prepara tu Biblia en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y hoy vamos a revisar y analizar los versículos del 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. La parte central de este capítulo es el hecho de que nos dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a muchos. Pero algo cierto es que a pesar de eso, cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, surgen por ahí cristos falsos que dicen yo soy el Cristo o que por ahí salen por alguna noticia en internet o algo que si en no sé qué país, que si en la India o no sé dónde ya nació el nuevo Mesías y una bola de tonterías, porque cada cierto tiempo, desde entonces, desde que el Señor Jesús resucitó y fue levantado al cielo a la diestra del Padre, periódicamente han surgido falsos cristos y falsos profetas que afirman que el Señor ha encarnado nuevamente o que ya vino, o como los testigos de Jehová que dicen que lo hizo silenciosamente en 1914 y que desde entonces ya reina. Eso está dentro del cuerpo de la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces, cada cierto tiempo se inventan ideas. Otros toman las profecías de Daniel, la profecía misma de Apocalipsis, utilizando la numerología que viene ahí en Apocalipsis o las semanas de Daniel para hacer cálculos aritméticos y hacer sus especulaciones y tratar de definir y de señalar la fecha. Y entonces dicen, para tal año, para tal fecha vendrá Jesucristo. Y pues lo cierto es que todos han fracasado. Lo cierto es que todos seguirán fracasando. Todo aquel que quiera
determinar anticipadamente la fecha y hacer sus cálculos, o aún astronómicos o aún matemáticos, van a fracasar porque deliberadamente ignoran, y digo deliberadamente porque quien se pone a estudiar para tratar de encontrar es porque conoce algo de la Escritura, y entonces deliberadamente ignoran que el mismo Señor Jesús dijo que ni siquiera Él, cuando estaba en carne, cuando estaba en cuerpo aquí en la tierra, Él dijo que ni siquiera Él sabía la fecha de su regreso. Esto lo encontramos en Hechos 1, del 6 al 8. Si quieren, dejen por ahí un dedo y busquemos Hechos 1, en donde sus discípulos y seguidores, cuando está a punto de ser ascendido al cielo, le preguntan al Señor, y estando entonces, versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Para entonces el Señor ya había sido crucificado, ya había resucitado, ya había pasado 40 días entre sus discípulos y dando las últimas enseñanzas y las últimas señales de su presencia. Y entonces todos ellos sabían que había resucitado, estaban hablando con el Cristo resucitado. Y le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están preocupados e interesados por saber el momento preciso de su segunda venida y la restauración, que lo que ellos entendían era el reino de Israel. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Fíjense muy bien, y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones, es decir, los tiempos o las circunstancias específicas que el Padre puso en su sola potestad, dice ahí. El Señor Jesús dice, ni siquiera yo, no lo dice con palabras textuales quizás en ese momento, pero dice, el Padre puso en su sola potestad, es decir, ni yo lo sé, ni yo como el Hijo del Hombre, ni yo como el Hijo encarnado. Por supuesto, Jesucristo es Dios, el eterno Dios, Hijo. Pero en ese momento que le preguntan, les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero Jesús llama para ellos la atención, digamos que a un asunto más importante en ese momento. Vaya que es importante la segunda venida de Jesús. Pero les dice: ¿saben qué? Déjense de especulaciones, déjense de futurización. A ustedes no les toca saber. Lo que sí sucederá es que vendré, pero no les toca saberlo. Pero sí hay algo importante, dice Jesús: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Para qué ese poder? Y entonces dice: y me seréis testigos. Reitera aquella gran comisión que ha dicho en Mateo capítulo 28. Dice: déjense de historias, déjense de futurismo, déjense de preocupar por eso que solamente el Padre sabe. Pero lo que sí es importante es que ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces me serán testigos. Lo importante es que sean testigos de mi presencia. Lo importante es que las personas sepan y conozcan que yo soy el Salvador. Jesús durante toda su vida dijo constantemente: yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy. ¿Y saben qué? Yo soy es exactamente la descripción que se da a sí mismo Dios cuando llama a Moisés, y que Moisés le pregunta: ¿quién eres, Señor? Y yo a quién les voy a decir, de parte de quién voy. ¿Cuál es tu nombre? Y dice Dios: yo soy. De manera que yo soy significa Dios. Se nombra a sí mismo, y Jesús dijo muchas veces: yo soy la luz del mundo, la puerta de las ovejas. Y entonces dice: ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, nuevamente regresando a primera los Tesalonicenses, y antes también, volviendo a enfatizar que cualquiera que intente y que especule
que ha hecho sus cálculos aritméticos o astronómicos para decir cuándo es el tiempo previsiblemente de la venida de Jesús, ha de fracasar. Mateo 24:36. Mateo capítulo 24, versículo 36. Nuevamente nos encontramos con una afirmación bien importante sobre esto. Dice aquí la Escritura: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y fíjense el énfasis de Jesús diciendo: del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, es decir, los ángeles que están en la presencia misma de Dios en el cielo, no lo sabe sino solo mi Padre. Otra vez Jesús diciendo: ni yo en este momento. Ahora, qué atrevimiento cuando el mismo Señor Jesús dijo: ni yo. Qué atrevimiento de aquellos que tratan de decir: pero en 1914 sí vino, pero va a venir en 1980 y tantos, pero lo más seguro es que por las cuentas y matemáticas que estamos haciendo vendrá en el 2020 y tantos. Si el propio Señor Jesús dijo que no. Así que Pablo dice acerca de los tiempos y las ocasiones: no tienen necesidad, hermanos, que yo se los escriba. Ahora, esto también llama mucho la atención, porque a pesar de que Pablo estuvo solamente unos cuantos días en Tesalónica, porque después lo persiguieron, lo maltrataron y tuvo que salir, aún a pesar de esos pocos días que estuvo con estos creyentes en Tesalónica, fue suficiente para que les enseñara que Jesucristo habría de venir y que no se sabe el tiempo. Por eso les dice: de eso no tienen necesidad que les escriba, porque saben perfectamente que el día y la hora vendrá así como ladrón en la noche. Pero curiosamente dice algo más como para decirles: pero esta es una forma como hablamos la mayoría de las personas. Cuando decimos: ya no necesitas que te diga esto, pero te lo digo, ¿no? Nosotros así hablamos, ¿verdad? Tú no necesitas que te diga que te cuides, pero cuídate. Y así Pablo les dice: el Señor vendrá así como ladrón en la noche, pero, es decir, por un lado sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Ahora, por otro lado, así como hay algunos que han especulado tanto, y hay muchos que han especulado, y van a seguir, y vuelvo a enfatizar ahora con la penetración tan poderosa que tiene Internet, tarde o temprano ustedes encontrarán por ahí alguna ocasión en donde se diga que Jesús o que ya nació, o que ya está por llegar, o que ya llegó. Por otro lado, algunos, precisamente a partir de que nadie sabe el día y la hora, toman la idea de que como aquí dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, nada puede ni debe saberse acerca del plan de Dios para el futuro. Y entonces no se sabe nada. Sin embargo, Pablo indicó que aunque efectivamente no podemos saber la fecha, la Biblia sí nos ha revelado varios acontecimientos, una importante lista de señales con las cuales nosotros podemos estar preparados. Si bien no podemos saber el día y la hora, sí se nos dice, por eso habla este pasaje diciendo: pero ustedes están en la luz, no en la oscuridad. Es decir, no sabemos el día y la hora, pero a ustedes, manantial de gracia, pero a ustedes, hermana Mari, para ustedes, Susana, a ti, Alberto, no te puede tomar desprevenido. Una cosa es que no sepamos el día y la hora, y otra cosa es que estemos, iba a decir en la baba, pero eso se oye muy feo en un sermón formal, indiferentes o ignorantes en cuanto a las circunstancias que han sido reveladas
para que estemos preparados y no adormecidos. Dice, por favor, ustedes no se duerman. ¿Se fijaron en el pasaje? No se me duerman, porque no podemos estar adormecidos con las modas, adormecidos con las filosofías modernas o antiguas, porque también las antiguas están renovándose y trayéndose al presente. No podemos estar adormecidos con las ideologías de nuestro tiempo. No hay manera que estemos adormecidos. Pablo no iba a poner la fecha porque no se iba a atrever a hacer algo que ni Jesús quiso hacer, porque Dios quiere que ese día sea inesperado, pero quiere que su pueblo esté preparado. Son dos cosas. Por un lado, el Señor ha dicho que ese día es inesperado, pero no podemos estar impreparados. Y dice Pablo, no tienen necesidad que se los explique, versículos 1 y 2, que les escriba sobre esto porque ellos ya saben muy bien que el día será inesperado. Sin embargo, los cristianos tenemos suficiente luz para entender las circunstancias. Tanto en Mateo 24, en la profecía de Daniel, en el libro de Daniel encontramos profecías acerca de la segunda venida de Jesús. El Señor Jesús está registrado en Mateo 24 y 25 cuando Él mismo explica las señales que habrían de suceder. Y ahora aquí tenemos a Pablo reiterándolo. ¿Y cuáles son esas señales que ya sabemos que habrían de suceder? Ahora, yo sé que muchos dicen, bueno, es que esas cosas han pasado durante la historia una y otra vez, ¿verdad? Que había rumores, guerras y rumores de guerras. Bueno, muchos dicen, es que siempre ha habido guerras. ¿Cuándo ha sido que no haya guerras? Y rumores de guerras o incendios y terremotos por todas partes. Bueno, algunos dicen siempre los ha habido. Pero coincidirán conmigo quizás en que hoy, bueno, este siglo, desde el siglo XX ha sido el siglo más violento de toda la humanidad, porque siempre ha habido guerras, pero había guerras en una región, pero en otras no tanto. Pero el siglo XX ha sido un siglo en donde la ciencia se ha desarrollado abundantemente. Otra de las señales, dice la Biblia, que la ciencia se desarrollaría tremendamente. Los descubrimientos científicos del siglo XX a la fecha han superado a todos los de la historia anterior. Pero al mismo tiempo que hemos conseguido comodidades, hemos conseguido muchas facilidades para facilitarnos la vida, ¿verdad? Nuestros tatarabuelos, bueno, y ni tanto, a lo mejor todavía unas dos o tres generaciones atrás, todavía vemos por ahí en algunos lugares donde venden antigüedades esas planchas para la ropa, ¿verdad? ¿Cómo eran esas planchas? Eran tan altas que era para ponerle carbón adentro, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo? O se ponía, algunas otras ya más modernas se ponían a calentar en el carbón, pero esas gordas, las de fierro, tenían el espacio para meterle el carbón ahí. ¿Se dan cuenta el tiempo que invertían las personas en planchar, almidonar? Y ahora tenemos textiles que ya nada más son de colgar y usar. Y si se tiene que planchar, las planchas son instantáneas. ¿Cuánto tarda en calentar una plancha? Creo que más tardas en conectarla y voltearte por lo que vas a planchar cuando ya está lista. Y el horno de microondas y los automóviles con la tecnología moderna. En fin, la vida se ha vuelto mucho más cómoda y fácil, pero al mismo tiempo el ser humano no ha cambiado. Sigue habiendo un gran egoísmo, sigue habiendo una gran maldad, sigue habiendo guerras. Entonces, señales que nos muestra el Señor, guerras y rumores de guerras, las hay por todas partes. Incendios y terremotos, los hay por todas partes. Y ahora
las asociaciones civiles y los gobiernos están altamente preocupados por el calentamiento global y que eso provoca incendios. Bueno, tratan de encontrar explicaciones a algo que el Señor ha dicho desde hace mucho tiempo, que habría señales para esto, ¿verdad? Y podemos seguir una larga lista de las señales, pero una de las que Pablo aquí en el versículo 10 menciona es muy interesante, dice: ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es interesante que la Biblia nos habla de que cuando digan paz y seguridad. Ahora, otra vez, algunos recurriendo al argumento de la historia dirán, bueno, es que siempre que termina de una guerra ha habido paz y ha habido tratados de paz, pero hablar de paz y seguridad es la tragedia más grande que hay, porque toda la gente actualmente ansía y busca paz y seguridad. Ah, caray, ¿por qué digo que es la tragedia? Pues la tragedia es que toda la gente ansía paz y seguridad, pero no la quieren recibir de parte de Dios. Esa es la verdadera tragedia. Están afanados buscando paz y seguridad, pero no la quieren recibir de parte de Dios. Es más, la rechazan y se burlan de la paz que Jesucristo hizo posible. La rechazan al grado que en muchos lugares y en muchas legislaciones ahora está prohibido hablar de Dios en lugares públicos, hablarles de Dios a los estudiantes. Ustedes saben que en muchas partes, y en México no es la excepción, a los profesores los pueden dar de baja y aún demandar si se les ocurre decirle a sus alumnos que hay una creación y hay un creador. Todo el mundo dice, no hay un creador. Hubo una vez un Big Bang. Bueno, ¿y de dónde caramba salió la materia necesaria para ese supuesto Big Bang? Ah, no. Somos generación espontánea. Y entonces si un profesor sigue con el guión y le dice a los alumnos que cada uno de nosotros somos el resultado de que un renacuajo de repente se le ocurrió saltar a la tierra y de ahí evolucionar en mamífero, y ahora después de cuántos años tu abuelo era un chango y ahora eres tú. Pero no se le ocurra decir que Dios nos creó, porque entonces será suspendido, será demandado, y en una de esas hasta la cárcel lo andan metiendo en algunos lugares. Hace poco tiempo leí que, creo que ya lo dije aquí, pero no sé si lo dije. Hace poco tiempo, apenas cuestión de un par de meses, un matrimonio en Canadá se opuso a que a sus hijos les enseñaran ideología de género en la primaria. Y ese matrimonio dijo, a mis hijos no les puedes enseñar esa ideología. A mis hijos yo les enseño que las familias son un padre y una madre, un hombre y una mujer, y que los seres humanos somos creados hombre y mujer. ¿Saben qué les pasó? Fueron demandados por la escuela. El gobierno, la autoridad, los detuvo, los multó y les quitó a los hijos y los puso en hogares temporales, como se suele acostumbrar en esos países. Ya no tienen ningún derecho sobre sus hijos, ellos van a ser dados en adopción, porque se atrevieron a decir, Dios va por delante. Cuando digan paz y seguridad, esa es la tragedia. La gente está buscando la paz y la seguridad, y cada vez más y más, pero no la quieren recibir de Dios. Es más, se burlan de Dios y se burlan de la paz que Jesucristo hizo posible. Por eso Jesús dijo, mi paz les dejo, la paz les doy, pero yo no les doy la paz como el mundo la da.
Ahora, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Por qué dijo eso cuando acaba de decir, la paz les dejo y mi paz les doy? Y no se turbe su corazón ni tenga miedo, porque él sabía que vendrían tiempos en donde la paz de Jesús no solo sería rechazada, sino a los que la abrazamos seríamos rechazados también. Y Jesús dijo, si a mí me rechazaron, ¿por qué no los habrían de rechazar a ustedes? La gente está cegada en la actualidad. Y ya lo vemos, es decir, por eso yo cada vez puedo estar más convencido de que Jesús ya no tarda en volver. Hoy la gente está cegada con el canto de las sirenas del humanismo. El humanismo suena bonito, el humanismo suena bien, el ser humano y la fraternidad y todo esto. Y la gente está cegada con el humanismo. La gente está cegada con la ONU, pensando que la ONU es el organismo de la paz mundial y de la cordialidad mundial. Y no se dan cuenta que la ONU misma está llena de humanismo y de ideologías anticristianas completamente. Totalmente anticristianas, y que son controlados por grandes poderes políticos y económicos que están programando el establecimiento de lo que llaman un nuevo orden mundial. Y esto no solo lo estoy diciendo desde la fe, lo estoy diciendo porque ustedes lo han leído y lo han oído de politólogos, lo han oído de gente especialista en geopolítica, que dicen que se está preparando un nuevo orden mundial. Algunos están cegados con esa ilusión de que ese nuevo orden mundial traerá paz y seguridad, y unos pocos, aún no cristianos, se están dando cuenta. Por ejemplo, Rubén Luengas, en su programa nocturno de canal de la Octava, se llama ese canal, él frecuentemente, aún no siendo cristiano, no sé si lo sea, pero nunca, no declara que lo sea en la televisión, él está completamente en contra del establecimiento del nuevo orden mundial, como periodista, y muchos otros. ¿Por qué? Porque grandes poderes mundiales, económicos y políticos, están programando el establecimiento de ese nuevo orden mundial con el que prometen que habrá en el mundo paz y seguridad. Precisamente son esas dos palabras, que el mundo tendrá paz y seguridad. Muchos de ellos también afirman que la fraternidad universal es lo que le hace falta al mundo para que haya paz y seguridad, pero ya están trabajando sobre eso. Detrás de ese nuevo orden mundial está Satanás, que lo ha venido preparando desde hace décadas. Satanás está preparando y convenciendo e empujando a todos estos grandes poderes que están tratando de establecer la paz y la seguridad. ¿Y saben qué? Ellos dicen que la ONU será el órgano que habrá de poder llevar a cabo esta realidad maravillosa, y que los ejércitos de la ONU serán los encargados de que aquellos que no estén alineados a ese nuevo orden mundial sean metidos en cintura. ¿Les suena? Satanás está detrás de todo esto preparando, porque lo que está haciendo realmente es preparar la manifestación del anticristo. Ese ser utilizado por Satanás y enviado por Satanás, poseído de Satanás, que va a erigirse como el líder mundial que establecerá la paz, la seguridad y la economía. No es de gratis que hace ya muchos años se haya organizado la Comunidad Económica Europea. No es de gratis que se hable que es importante organizar una comunidad latinoamericana.
Porque Satanás está preparando el terreno y muchos ignorantemente se están yendo con el canto de las sirenas a todo nivel, incluso el Papa. No que yo reconozca al Papa como autoridad, pero el Papa mismo ha estado flexibilizando demasiado su postura o la postura de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque muchos están yendo hacia esa ilusión que el diablo está preparando, que Satanás está preparando para la manifestación del anticristo junto con la bestia y el falso profeta que en Apocalipsis nos son claramente descritos. Dice nuestro pasaje, cuando digan esto, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Es decir, la inesperada naturaleza de ese día es una tragedia para los no creyentes. Fíjense que no dice vendrá para todo el mundo y para nosotros también. Se vendrá para ellos. El día del Señor vendrá. Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos todos aquellos que están anhelando y empujando, impulsando y son activistas de la paz y seguridad que no es la que Jesucristo trae, porque todos los cristianos también somos seres de paz, pacifistas, y nuestra misión es llevar el evangelio porque sabemos que el evangelio trae paz. Pero todos aquellos que están militando, impulsando y empujando la paz y la seguridad mundial, entonces para ellos será una tragedia al ser no creyentes, porque están siendo arrullados por el canto de las sirenas, de la política y la economía. Están siendo arrullados para que crean que hay paz y seguridad. Y cuando por fin digan, wow, qué bonito, ya comienza, ya hay paz, ya hay seguridad, dice que serán despertados bruscamente, porque dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá repentinamente la destrucción, y serán despertados bruscamente para escuchar lo terrible, no escaparán. Hermanos, esto es tremendo, porque no escaparán. Ahora, esto sucede también a nivel individual, es decir, podemos decir, bueno, eso sucederá un día en el futuro, no sabemos cuándo, a lo mejor antes de que yo termine de predicar o la siguiente década, no lo sabemos. Pero sabes que a nivel individual también sucede lo mismo. Jesús mencionó una parábola respecto a un rico insensato. Vayan por favor a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, los versículos 13 al 21. Espérenme, es cierto. Lucas 12 del 13 al 21. Es conocido como la parábola del rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Qué padre, ¿no? Tenía tanto que no tenía dónde guardar. A lo mejor hasta el banco le decía, a ver, espérame, no tengo bóveda suficiente para poderte guardar todo lo que tienes. No tengo dónde guardar todos mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años.
repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así será que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Yo no sé por qué siempre que leo esta parábola me lo imagino después de haber preparado todo, cómodamente colocándose en su hamaca entre dos árboles bien agradables junto a un río y acostándose y diciendo: ahora sí, ya amasé una fortuna, me dedico a vivir de ella. ¿Y qué le dijo el Señor? Necio, hoy vienen a pedirte tu alma. Así que la destrucción repentina vendrá, ya sea porque cuando finalmente establezcan la paz y seguridad del nuevo orden mundial, o ya sea porque aquellos que dicen, a lo mejor no tantos millones de dólares, pero lo suficiente como para decir: he vivido bien, estoy tranquilo, me voy a dormir. Por supuesto, sin tomar en cuenta a Dios. Algunos toman entonces la idea de que el Señor vendrá como ladrón en la noche, con el significado de que nada puede ni debe saberse. Si bien es cierto, vendrá repentinamente, como en esta parábola del rico insensato. Se sobreentiende que es un rico insensato que no entregó su vida al Señor, porque hay muchos ricos que son generosos, que utilizan sus bienes para bendecir a otros. Por ejemplo, alguna vez leí, no estoy seguro si aún vive, creo que ya no, pero Walter, no recuerdo su apellido, el fundador de Walmart, en su origen, en sus inicios, él era un hombre cristiano, por eso no estoy seguro, la verdad es que me viene ahorita a la mente el recuerdo, no lo estudié adecuadamente, pero el fundador de Walmart lo que hacía es que él vivía con el 10% de las utilidades que ganaban sus almacenes y el otro 90% lo dedicaba a sostener misioneros, a sostener orfanatorios, a hacer obras importantes y a dar para la obra de Dios. Así que hay ricos que son temerosos de Dios. Y me vino como un ejemplo de tantos. Hay otros ricos como Elon Musk, que anda presumiendo que si él diera el 6% de sus acciones, pararía el hambre del mundo. Pero dice, y pone sus peros. Presume que podría hacerlo, pero ¿a qué hora lo va a hacer? En fin, entonces, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahora, como se habla de repente, entonces, así como algunos, he dicho al principio, han intentado inútilmente hacer sus cálculos y decir cuándo, por otro lado, algunos toman la idea de que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, con el significado de que nada puede ni debe saberse sobre el plan profético de Dios para el futuro. Sin embargo, Pablo indica que ellos, los de Tesalónica, definitivamente conocían que el tiempo no podían saber la fecha, pero sí podían conocer circunstancias. Versículo 4. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. O sea, no se vayan con la finta. Será repentinamente, pero ustedes no están en tinieblas para que ese día les sorprenda como ladrón. Aunque la llegada de Jesús va a ser una sorpresa para todos, para los cristianos que saben de los tiempos y las ocasiones, para los cristianos que saben percibir los tiempos, identificarlos, no va a ser una sorpresa total. No están en tinieblas. Y los que no están en tinieblas viven como lo que son, dice ustedes, son hijos de luz.
y los hijos de luz están listos para el regreso de Jesucristo. Por eso dice, ustedes no se duerman, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, recuerdan que en 4:18 en adelante, dijo que los que murieron en Cristo están dormidos. Dice, les recuerdo que no se entristezcan por los que duermen, ¿se acuerdan? Pero ahora nos dice a nosotros, no durmamos. Ahora, Pablo aquí utilizó palabra para dormir, que es diferente a la que usó en 4:18, pero es 4:13. Es una palabra distinta. Miren, en 4:13, cuando está diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, aquí la palabra que utiliza Pablo es una palabra griega que es koimano, que significa poner a dormir, y que ya desde en ese momento se utilizaba en sentido figurado para fallecer o morir, era koimano. Pero en 5:6, por tanto, no durmamos, la palabra no es koimano, la palabra es katsenuo. Se dice katseudo. La palabra katseudo en el griego significa dormir, acostarse a descansar, quedarse dormido, o también es utilizada para cuando uno se adormece por cansancio o aburrimiento. Así que cuando tú te has quedado dormido, una película, por ejemplo, que de repente, ¿por qué te quedaste dormido o dormida? Pues porque te aburrió la película, ¿verdad? Porque te aburrió la película, ya no te interesó. Te quedas dormido cuando algo no te interesa o cuando estás aburrido, ¿verdad? Y dice aquí, ustedes no se duerman por aburrimiento, no se echen la siesta interminable como los demás. No se dejen arrullar. Aquí no habla de morir, sino de dormir. Un predicador que fue muy famoso en el Reino Unido entre los años de 1850 a 1890, llamado Carlos Spurgeon, tuvo un sermón titulado, se tiene registro de sus sermones, hay un libro de sermones de Spurgeon, yo tengo ese libro. Y en uno de sus sermones, que tituló Despierta, despierta, él ilustró la negligencia de los cristianos con tres figuras o con tres imágenes. La primera, dice Spurgeon, para que entendamos la negligencia del cristiano que no está despierto y siendo sobrio y predicando el evangelio. Dice, es como aquel que está en medio de una epidemia, aquel médico que está en medio de una ciudad con una epidemia, y él tiene la receta, el remedio, el medicamento para que se puedan curar los enfermos y no mueran, y en cambio está plácidamente dormido en su casa, valiéndole gorro lo que esté pasando a su alrededor. Esa es una de las ilustraciones que suena verdaderamente horrible que alguien pudiera hacer eso. La otra es, dice también Spurgeon, es como un barco de pasajeros que tiene que está pasando por una fuerte tormenta y está a punto de estrellarse sobre las rocas, y cuando van a buscar o cuando preguntan por el capitán, él está en su camarote durmiendo. ¿Se imaginan? Y una tercera que me pareció aún más escalofriante todavía. Dice Spurgeon en ese mismo sermón, y dice, como aquel que resulta que un prisionero está en su celda condenado a muerte, está aterrorizado porque ya van a venir para trasladarlo al pabellón de la ejecución,
y al mismo tiempo su abogado con una carta de indulto está en su casa plácidamente dormido. Suena descabellado, ¿no es cierto? Pero a eso se refiere Pablo cuando nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y yo abriría aquí un paréntesis. Recuerden que Jesús dijo, vayan por el mundo y prediquen el evangelio. Y me serán testigos en Jerusalén y en Samaria y en Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces dice Pablo, no se duerman como los demás, sino velen y sean sobrios, porque los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Es decir, está relacionando nuestra indiferencia respecto a los demás, a los que están bajo el riesgo de que les venga la destrucción repentina, como si estuviéramos borrachos durmiendo la mona en nuestros cuartos, porque dice los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero, versículo 8, nosotros que somos del día, seamos sobrios. Y nos dice cómo ser sobrios. Seamos sobrios habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, nuestra condición nunca debe de ser de adormecimiento espiritual. Nosotros no tenemos permiso para adormecimiento espiritual. Nuestra condición espiritual nunca debe ser adormecida. Se nos exige estar activos y alertas. Se nos exige que velemos y seamos sobrios. Y aquí sobrios va en contraposición directa de borrachos, porque en el versículo 7 acaba de mencionar a los borrachos. Dice, ustedes sean sobrios. Velemos y seamos sobrios, porque tenemos un deber que cumplir. Tenemos un deber que cumplir como el capitán de ese barco. Tenemos un deber que cumplir como el médico que conoce la receta y el remedio para evitar la muerte. Tenemos un deber que cumplir como aquel que trae el indulto para evitar que los condenados a muerte sean ejecutados. ¿Cuántos condenados a muerte conocemos? Yo por lo pronto estoy viendo a más de 10, viéndome a mí mismo. A los que están en internet no los puedo ver, pero ahí están, porque estábamos condenados a muerte. Porque sin Cristo no teníamos esperanza. Tenemos un deber que cumplir. ¿Cuál es ese deber? Decirles, compartir el evangelio, decirles, el tiempo de su venida está cercano y que tienen la oportunidad de recibir la vida eterna. Y no te toca a ti el resultado, a ti te toca compartir la palabra. El resultado es de Dios y de la respuesta del que escucha. Pero a nosotros nos toca compartir el evangelio. ¿Cómo lo hacemos? Revestidos, dice el versículo 8, y observemos las palabras fe, esperanza y amor nuevamente. Esta es la tercera vez que aparecen en la epístola. Recuerden que al inicio, en el capítulo 1, versículo 3, habla del trabajo de amor, de la obra de la fe y de la constancia de la esperanza. Entonces, esta es la tercera vez que se enumeran estas virtudes. La segunda está en el versículo 3, capítulo 3, versículo 6. Pero esta es la tercera y nos dice que nos revistamos de la fe, el amor y la esperanza. ¿Saben? A menos que tengamos fe, nos es imposible predicar el evangelio. A menos que sintamos amor por el que está perdido, nos es imposible, o por lo menos indiferente, predicar el evangelio. A menos que tengamos esperanza,
en que viene el Señor Jesús o que estaremos en su presencia cuando nuestra pila se termine, entonces no tendríamos motivación para predicar el Evangelio. La fe es la fe que salva y que produce obras. Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Y produce obras la fe del cristiano. La fe del cristiano no es contemplativa, como lo era de aquellos anacoretas o ermitaños que se iban a la parte más lejana de la montaña y establecían sus monasterios para alejarse del mundanal ruido. Esa no es la fe que salva. La fe de la que nos habla la Biblia es la fe que salva nuestra alma, pero que produce obras para que otros también conozcan a Dios. La fe entonces mira hacia el pasado cuando recibimos a Jesucristo. El amor mira hacia el presente en cuanto a la relación que tenemos con los demás que nos rodean. Una relación basada en el amor. Y la esperanza de salvación es la esperanza del futuro. La fe mira al pasado en cuanto a salvación. El amor mira el presente en cuanto a nuestras relaciones con los demás. Y la esperanza mira hacia el futuro feliz, que es cuando Jesucristo venga. Después viene muy fuerte el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿A qué se refería Pablo con la ira de Dios? Yo sé que a muchos no les gusta este término y dicen, no, si Dios es amor. No, si Dios es bondad. ¿Y cuántos saben que Dios es amor? ¿Cuántos saben que Dios es bondad? Y me gusta decir, Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros podemos tener amor, pero Dios es amor. Dios no tiene bondad, Dios es bondad. Pero Dios también nos dice que hay un momento para su ira. Cuando dice hasta aquí. Lo colmamos. ¿A qué se refiere con la ira de Dios? Vendrá sobre ellos, dice,